¿Se me escucha? Ok. Bien. Vamos a dar inicio a la primera clase de modelación, análisis y diseño de edificaciones de concreto armado. Lo que ya, bueno, la mayoría ha estado ya en el webinar. Ya hemos hablado sobre el objetivo, ¿no? De poder dotarlos a ustedes con las herramientas necesarias para poder desenvolverse mejor en un proyecto estructural. Eh, Habíamos hablado ya de la resistencia, de estabilidad, del balance entre rigidez y flexibilidad y la utilidad, ¿no? Vamos a ir abarcando esos conceptos cuando veamos el tema ya de predimensionamiento y estructuración. ¿Ya? Lo primero que vamos a tocar va a ser lo que viene a ser algunos criterios para poder tener una configuración más estable. Es cierto que buscar siempre la simetría en planta, pues no es posible. Y ya abarcamos otros conceptos como centro de rigidez y centro de masa para poder de manera iterativa estructurar de la mejor manera la edificación. Pero un concepto básico que tenemos que tener en claro es la simetría en planta. Siempre tendremos, pues, a veces algún que otro recurso como unas placas en L o algunos elementos mucho más gruesos como es la caja de sensor, ¿no? Lo que nos va a provocar lo que viene a ser la excentricidad torsional. ¿No? Aquí, por ejemplo, este creo que lo vimos en el webinar. Vemos un caso en donde tenemos lo que viene a ser unos dos cajas de escaleras en los extremos, pero no tenemos tanta rigidez, por así decirlo, colocando los muros aquí. Por el hecho que ya se tiene aquí ya las cajas de escaleras. El problema está cuando esta no tiene, por así decirlo, algunas losas que puedan rigidizar. Por ejemplo, algunos ya mantienen la idea de que cuando se tienen cualquier tipo de elemento estructural vertical que sobresale la losa, es decir, que no está entre las vigas o, bueno, el ancho de las vigas más claramente. Estas deben de rodearse de losa maciza, porque pueden sufrir ya sea desgarramiento o fallo por corte en la losa maciza. Incluso hace falta unirlo ya con una viga chata para poder estribarlo. Eh, y ahí ya no gobierna lo que viene a ser la flexión, sino el corte. Como no tiene lo que viene a ser el tema de una losa, por así decirlo, o sea, vamos a ver algunos criterios de modelamiento de cómo podríamos considerar o cuándo podemos considerar modelarla en forma horizontal. Algunos eh, ingenieros ya de gran experiencia limitan a ellos, que no consideran que la caja de escaleras o lo que podremos modelar como la escalera genere una excentricidad, por así decirlo, no imparte en generarnos torsión en la estructura, cosa que sabemos que no es cierto, que sí imparte torsión en la estructura y es un elemento principal. Sin embargo, que haya una escalera en un extremo no significa que va a impartir torsión sí o sí. A ver cómo me explico. Por ejemplo, cuando las escaleras nacen en losas, que es posible, técnicamente esta no está anclada en una cimentación. Entonces, como tal, no va a generarnos una excentricidad como si estuviera empotrada en una cimentación, en el propio suelo, porque nace de la propia losa. Pero, a ver, entonces ahí es donde nosotros podemos ya no alterarnos sobre modelar o no la losa. Ahí sí puede modelarse y considerarse de manera más real el peso de la losa, ¿no? Porque si nosotros consideramos el peso de la losa de manera horizontal, ¿ok? Ahí vamos a ver también cómo realizar las cargas. Si no quieren también modelar la losa, lo podemos simplemente metrar y asignar, que también es lo más sano. Eh, pero el problema va a ser que cuando asignemos lo que vienen a ser los diafragmas, eh, algunos tienen el error de asignarle con todo y la losa. Es más, algunos obtienen lo que vamos a llamar como peso sísmico, que viene a ser aquí en los comentarios del 030, en la propia, o en la propia 030. A ver, por el comentario. Como la estimación del peso, por ejemplo, que nos pide que es poco probable que un edificio tenga el 100% de su carga viva en algún momento de su vida útil, ahí nos limitan en la N030 sobre un porcentaje.
del 25% en algunas ocasiones, bueno, en general en las azoteas. Pero el problema está cuando queremos considerar el peso sísmico con el diafragma rígido. O sea, la mayoría considera que con el diafragma rígido se tiene el peso sísmico. Y claro, para considerar todo el peso sísmico también tendría que asignarle el diafragma a la losa, no necesariamente, ya que la losa, las caras de la losa bajan por los propios elementos verticales, ya sean muros o columnas, y ahí ya se podría considerar el peso sísmico. Pero de mejor manera también se puede hacer modelarlo una losa inclinada, como tipo, por así decirlo, podría decir shell, pero vamos a ver que al final no se va a modelar como shell, sino como un elemento tipo wall, y vamos a ver también las consideraciones sobre ello, que nos pueden también obtener un peso, por así decirlo, más real, ¿no? Porque el peso de una losa horizontal no es lo mismo que un peso de una losa inclinada, tenemos más peso en una losa inclinada, entonces estamos perdiendo carga. También tenemos que tener en cuenta la simplificación del modelo matemático. Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos lo que vemos, tenemos ahí excentricidades en las columnas. Acá creo que está en una, vamos a ver lo que por acá está. Tenemos esto, por ejemplo, ¿no? Cuando son obviamente pues vías perimetrales, pues, no es tan alarmante. Sabemos que va a haber menores momentos en la columna y va a haber mayores momentos en las vigas. Pero cuando ya tenemos estos casos, ya es, por así decirlo, incierto. No sabemos realmente cómo se comporta, aunque le asignemos un link. Literalmente confiamos, también asignarle el link es equivocado, porque no es que esté justo en el centro de la viga la conexión. No sabemos incluso si esta área de nudo va a ser efectiva para considerarlo como un pórtico. No es un pórtico. O sea, parcialmente parece un pórtico, pero no lo es. Lo cual aquí ya se le puede asignar un apoyo simple simplemente. Y ya puedes modelarlo a la mitad y considerar como un apoyo. Que no consideres que haya algún tipo de restricción, por así decirlo, al desplazamiento. O sea, vas a flexibilizar mucho más este pórtico. Entonces, un poco más. Aquí vemos, ¿no? Esta planta es muy parecida a la que vamos a hablar en el proyecto. Eh, la diferencia es que, bueno, en este lado tiene pura losa maciza y acá tenemos lo que viene a ser los ensanches, ¿no? Un ensanche corrido. Capaz la losa era demasiado extensa, demasiado larga y ya no cumplía por corte, ¿no? Y vemos que está rodeado literalmente de losas macizas y algunas vigas que en torno al muro se puede proveer un ancho, ¿no? Un ancho mínimo en torno al espesor del muro. Y también vemos bueno, también no es necesario también considerar una losa maciza aquí, aunque la columna interactúe con la losa. En una publicación que vimos es que cuando se modela como un elemento columna, pues solo considera la única conexión en este punto, porque si no se tiene en consideración cómo realmente se modelan los frames, ¿no? Que solamente imparte carga en un solo punto, ya sea de inicio a fin, vamos a tener pues nulo resultado en los extremos. Eso lo han solucionado con las versiones ya superiores del ETAPS. Ya creo que en la 19, en la versión 20, permite hacer que este elemento sea un elemento rígido, igual con los muros. Aunque ya los elementos tipo wall, los elementos tipo wall ya son elementos rígidos que por sí podemos ver grandes esfuerzos de corte y flexión, pero en estos elementos como modelado en Frame no lo vamos a ver nunca. Y por eso es que se da esa solución. Otra solución que se hacía antes era exportarlo al C y el C te permite modelar como Steve algunos elementos de columna. Y ahí ya consideras que en estos puntos es un elemento rígido y que va a impartir cargas. Pero el problema está con el mesh. El mesh es completamente rectangular y aquí se hace mucho problema. Eso fue solucionado ya con el mesh general. Es muy recomendado ese mesh general. Era lo que viene a ser esfuerzos dentro de la losa Shell, ¿no? Que vamos a ver también conceptos cuando modelar con Shell, cuando modelar con membrana, porque en sí son etapas, ¿ya? No es malo modelar con elementos tipo Shell, una edificación, porque a veces puede ser demasiado irregular el paño de losa y ya no podemos confiar al 100% en la transferencia de carga de un elemento tipo membrana. Pero hay que considerar, hay que ser, por así decirlo, congruentes. Si nosotros consideramos e idealizamos que las losas no van a rigidizar tanto, porque acá en Perú no diseñamos diafragma, eh, entonces nosotros debemos agrietar a la losa de tal forma de que me permita no tener esfuerzos internos tan grandes. Algunos
no agrietan la losa y diseñan la losa tal y como está. ¿Ya? Y claro, los momentos dentro del elemento, tipo shell, van a ser pues muy grandes. Y a veces sí es diseñable la losa, te va a salir pura cero de media, pero no estás economizando nada. Es decir, estás confiando en la rigidez fuera del plano de la losa. Eh, De tal forma que haces tu estructura más rígida, pero con elementos que no deben rigidizar. Acá aparte, algo ya personal que si tenemos en cuenta que la losa maciza lo colocamos para no tener, no para no tener, sino para, por así decirlo, mm, poder, por así asignarle a un clase de diafragma a la losa que no sea tan débil al corte, lo que es perfecto una losa maciza. Pero con un elemento tipo rivet, que es la losa tijerada, que también vamos a verlo, no lo vamos a lograr. O posiblemente sí, pero es porque tú estás considerando tal vez un factor de reducción muy bajo. Y también es que puedes hacer tu losa indiseñable si lo consideras un factor de uno muy alto. Puede llegar a multiplicar por literalmente por 5 veces, dependiendo cuánto es el porcentaje de reducción de tu rigidez fuera del plano del elemento que tú quieras aritar. ¿Ya? Esos son, ¿no?, algunos conceptos. Acá definitivamente, pues, ¿no? Otro comentario, la versión de tabs, creo que la 16 ya para abajo, si no mal recuerdo, cuando asigna algún tipo de diafragma, considera todas las losas, todos los puntos, incluyendo, no sé, si acá hubiera un muro aquí, no sé, por X razón, también va a asignarle un joint como parte del diafragma, y eso obviamente es esto incorrecto. Y nosotros debemos, obviamente que como no es una losa, no hay losas, pero lo une porque considera que todas las uniones forman un diafragma, vamos a tener que desconectarlo con los diafragmas por joints, ¿no? Ese también vamos a ver un concepto cómo desconectar con shell, ¿no? Con elementos tipo shell y elementos tipo eh, join, ¿ya? Que es muy importante. Ha habido muchas mejoras en las versiones de tabs. En lo que respecta a resultados, pues obviamente no se diseña al 100% todos los elementos, porque debemos nosotros condicionar a la estructura de una manera idónea y poder simplificar en lo posible los resultados. A ver, ahí tenemos otros efectos también de piso blando, que ya se ha hablado. Esto mayormente es cuando se tiene una alta rigidez en la parte superior, pero a diferencia esto ya tiene que ver literalmente con la discontinuidad de los elementos. Está muy arraigado a la discontinuidad de elementos resistentes con el piso blando y el piso débil, obviamente. Este caso también vamos a ver. Esto, por lo menos en regular por resistencia, eh, incluso utilizando muro bandera, no provoca esta irregularidad a veces. La irregularidad más frecuente ya en muro bandera es esta de acá. Esta es la que mayormente siempre gobierna. A menos que tengas poca redundancia, esta es la que siempre va a gobernar. Porque, por ejemplo, podemos utilizar lo que viene a ser unas mochetitas, unas, por así decirlo, un elemento que podamos considerar como empotramiento, ¿ok? Como podemos considerar como una unión, por así decirlo, de empotramiento. No infinitamente empotrado, pero que sí tenga cierto grado de empotramiento. Pero en el elemento de abajo ya sería un elemento de menor espesor, podría ser una columna o podría ser un elemento tipo muro, muy largo. Eh, pero hay que tener en consideración esto, que por lo menos el 10% de la cortante del edificio, es decir, la cortante basal, que vamos a ver en el primer piso, debe ser menor, igual que la cortante. O sea, si la cortante del elemento es mayor al 10% de la cortante basal, pues vamos a tener regularidad, aún no. Tenemos que también ver si esto también excedemos. Es decir, si sacamos, por ejemplo, no sé, aquí que sea 40, esto que sea un muro tal vez de 20, ¿no? Si queremos saber cuánto es la excentricidad, pues cuánto sería 40 menos 20 entre 2, 10 centímetros, ¿no? Y si nosotros sacamos el 25% de la base menor, ¿no? ¿Cuánto nos saldría? No, no sé, un muro de 20 nos sale pues, ya 5 centímetros. No vamos a tener esta irregularidad. Y ahí ya nos preocupamos por el cortante que resiste el elemento en el piso inferior. Es el importante en el piso inferior, no en el piso superior, obviamente, porque ahí va a haber menor cortante. De esa manera vamos a ir viéndolo. Ya hemos conversado con esto, ¿no? Acá habíamos hablado de la conexión excéntrica, que sí es importante, hay algunos que no lo consideran
¿Por qué? Porque, bueno, que tú modeles un elemento tipo frame con una excentricidad te va a dar menos momentos en la columna y a veces más momentos, dependiendo si está afuera o por dentro, en qué dirección te genera el momento alrededor del eje, por así decirlo, de, 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 de la base que se resiste, de la dimensión de la columna que se resiste a rotar, dependiendo de ello. Y ahí puede aumentar o disminuir el momento en la viga. ¿Es muy sustancial? En algunas ocasiones no. Cuando tiene grandes cargas axiales, pues ya está gobernado obviamente por la excentricidad. Pero si son edificaciones de primer piso, por ejemplo, no sé, puede ser de cuatro, no se toma en cuenta, todo se modela al centro. Tal vez se tenga un poco de problemas a la hora de, de estructurar, porque, bueno, yo lo que procedo a hacer, que es algo ya, eh, lo que suelo hacer yo es generar yo mismo mi propio modelo analítico. Es así. En el Revit, ¿alguno ha escuchado tal vez el modelo analítico? ¿En Revit alguna vez? ¿Alguno? Parece, ¿no? Ok. Bueno, en sí el modelo analítico que podría representar Revit no es que esté en contra, sino que más que complicarse demasiado, es que no está tan simplificado. Le da, por así decirlo, mucha incertidumbre a cómo lo vas a modelar en el ITARS. Entonces, una consideración es modelar o todo al centro de las columnas o modelar todo con respecto al eje ya de las vigas reales, ¿no? Generando ya esa excentricidad. Vas a tener posiblemente mayores momentos en la viga y menor momento en la columna, y aquí pues vas a tener, no, perdón, va a tener mayor momento en vigas y el de acá va a tener incluso mayor carga axial, no se va a perder, por así decirlo, carga, no, o sea, toda la carga va a ir para la columna, no se va a redistribuir esos esfuerzos en otros elementos. En cambio acá sí, porque la columna no tiene, por así decirlo, un apoyo tan efectivo, puede tener una gran excentricidad y más que perder cargas es que se redistribuyen otros elementos y podemos generar mayor irregularidad. Bien. Aquí vemos algo básico que se hace también, no es una estructuración final, puede haber muchos cambios, pueden presentarse diversos propuestas, en verdad no es la única, porque depende mucho, ¿ok? Por ejemplo, acá vemos que tenemos muros en un lado, lo que nos puede provocar rigidez, y está muy arraigado al centro de rigidez. Obviamente que una simple visualización, si trazamos en un eje longitudinal, ¿dónde creen que estaría el centro de rigidez en la planta? ¿Arriba o abajo? Abajo minero, ya que arriba está más rígido, sea, ¿Dónde está? O sea, me refiero, ¿dónde creen que podría estar el centro de rigidez? ¿Arriba o abajo? abajo minero. Posiblemente. ¿Por qué abajo? Si trazamos un eje longitudinal. O sea, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un muro extremadamente grande, esto no modifica para nada en la rigidez en la dirección. En este caso, vamos a modelarlo al revés, pero para que pueda entrar en la diapositiva, no va a modificar en nada la rigidez en la dirección vertical, para nada. Este sensor, por lo contrario, va a hacer que esa rigidez esté por encima. Entonces, por encima del eje, por así decirlo. Y más aún con estos cachitos. Y dependiendo de cómo nos deje el arquitecto los elementos verticales, cómo podemos subir, podemos generar un cierto empotramiento aquí y acá e ir jugando de forma iterativa, que cumplamos las derivas y al mismo tiempo no tengamos irregularidad torsional extrema, ¿no? Porque irregularidad torsional sí puede haber, no es un delito, pero la irregularidad extrema no. Eso sí no está permitido según la norma en nuestra zona sísmica 4. Bien. Entonces nosotros partimos de un concepto en la estructura, partimos de un concepto, idealizamos que en un sentido va a ser pórticos, en un sentido va a ser muros. Posiblemente en un sentido sea muros y en otro sentido sea dual, tal vez. ¿Ok? Ahí quiero recalcar que a veces no siempre se puede prestar una mala interpretación que consideramos dual. Incluso hay muchos videos en YouTube de ingenieros que dicen eso, ¿no? Un sistema dual es que en un lado es pórticos
y en un lado es pórticos y un lado es muros estructurales, al 100%, así. Y eso no es para nada dable. Nosotros sabemos que en un eje pueden trabajar dos sistemas al mismo tiempo. Tal vez no en el mismo porcentaje de participación, pero sí va a tener una incidencia, tal vez una mayor que la otra, pero no van a trabajar al 100% muros o al 100% columnas. Eso ya está escrito en la norma E030 y también de ayuda, que es muy didáctico, es ver los comentarios de la norma E030. ¿Eh? Partimos de un concepto, hacemos un modelo analítico y partimos ya al modelamiento. ¿No? Acá ya habíamos hablado sobre poder simplificar o poder arreglar las cosas, ¿no? Acá vemos un caso que tenemos una columna que interfiere entre la losa aligerada y aquí tenemos que todo el peso está que le asigna a esta viga y toda esta viga le va a generar una carga puntual aquí generándole torsión. Tal vez acá sea un apoyo para la viga simple, ¿ok? Pero acá tiene una continuidad, lo cual hace que tenga a cierto grado de restricción a giro. Entiendan que la torsión no es que si tú colocas dos apoyos simples, por si acaso, en una torsión, esa estructura te va a marcar como inestable. Así tú le des una rigidez de 1000 a tu viga, a una rigidez torsional. Te va a salir que los apoyos que tú has idealizado son inestables. Entonces, cuando nosotros tenemos estos casos, tenemos continuidad, puede considerarse como una torsión, por así decirlo, por compatibilidad. Podemos redistribuir la torsión. Ahí vamos a ver, cuando diseñamos vigas, hay un caso ahí de torsión que se mantiene en el volado, creo, y otro en el techo del sótano, del único sótano que hay. ¿Eh? Acá, a ver, acá, bueno, sí, no hay problema aquí. Literalmente, esto no es un apoyo, es parte de la losa, entonces solamente se apoya en este borde y en el otro próximo. ¿Eh? Acá lo que les comentaba. Esto se arregla para no estar perdiendo tiempo modelando como un elemento shell para ver la interacción. Elemento tipo frame. Como ya habíamos dicho antes, los elementos tipo frame pues solamente tienen este punto de conexión, inicio y final, ¿ok? Que le conoce como I, inicio y J final. Pero el problema está en que no captura de manera correcta la interferencia que tiene el elemento con la losa. Eso ya se arregló, como dije, asignándole, por así decirlo, una zona de rigidez dentro de la columna, ¿ok? En cambio, esto sí lo va a capturar, pero si le hacemos un mesh acá horizontal, no va a capturar absolutamente nada. Por aquí realmente va a coincidir, con la mitad va a coincidir con uno de los del mesh automático que se le puede asignar a la losa y no va a haber ninguna diferencia de resultado. O sea, el mismo mesh que le has asignado a la losa, pues no va a ser igual. Es como si no estuvieras haciendo ningún mesh. En cambio, si lo haces de manera vertical, concentras toda esa cortante en estos cuadros. Pero a veces no es necesario hacer esto, porque esto es forzar demasiado el mesh, porque no podemos asegurar, podría ser una losa muy irregular, no podríamos asegurar que con este mesh se transfiera de manera correcta. Es mejor que se redistribuya, eso ya lo vamos a ver también en el modelamiento. Aquí otro caso de torsión, bueno, acá, aparte de torsión, lo que vemos es una continuidad, bueno, un corte de varillas que podría, por así decirlo, evitarse, prolongando el área de cero de media pulgada o poniendo una 0 de 3 octavos de corrido y otro de 3 octavos como bastón simplemente. Uno para cubrir, a ver, esto está apoyado aquí, esto no está apoyado acá, posiblemente acá también. Podría ser posible, no. O incluso podría decir que actúa como un volado, porque esto es viga chata, y solamente se va a apoyar aquí y acá. Son los únicos elementos rígidos. Entonces, ahí es donde podría proveerse una continuidad en el acero negativo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vemos un caso, que no sé. A ver. Por ejemplo, aquí vemos un caso donde tenemos un apoyo supuestamente, digamos que aquí la losa esté en esta dirección, solamente en esta dirección. Aquí podemos idealizar que la losa maciza, al tener un ducto aquí, obviamente acá no va a distribuir ningún tipo de carga. Acá idealizarle como membrana, sí es posible, pero podría haber a veces ser algo conservador, que esto va a terminar repartiendo así la carga, de esta manera. Esta pequeña área va a ir acá, porque no tiene dónde apoyarse más. Esta carga va a ir acá.
Y esta pequeña carga va a ir acá, nada más. Aquí obviamente no. Esto no lo va a hacer una membrana. Puede optarse también, por ejemplo, por utilizar elementos, por así decirlo, que tengan muy poca rigidez o que simulen, por así decirlo, la misma rigidez que la losa y podemos transferir la carga asignándole acá un release y solamente me considera la carga. Pero eso no es tan real. Y ahí es mejor considerar modelar como un elemento tipo shell. ¿Ya? Eh, se puede usar y se puede utilizar viga chata. Sí, sí, se puede utilizar una viga chata acá, sí se puede. Si la diseñas por una carga aquí, solamente, o sea, si la idealizas de esta manera, a ver, ¿dónde está ese punto? Ok, siempre se... Allá. A ver. Por ejemplo, puedes idealizarla para que cargue aquí, aunque acá posiblemente también hay una tabiquería completa, o acá no haya tabiquería, porque quiere que entre al ducto, este sea baño, ¿no? Y el ducto está acá, y este es un muro cerrado, y ahí está que lo soporta la viga chata. Se le carga la mitad de la tabiquería y la mitad de esta losa. Se puede hacer. Claro que a veces cuando es un elemento muy grande, pues ya se pueden ser vigas ya de 30, 35. Y ya empieza a comportarse más como una losa que como una viga, mientras más grande es el ancho de la viga chata. Ya, a ver, porque, a ver si lo cerro acá. Listo. De esa manera. Otra solución que algunos hacen es generar una viga chata acá y pasar una losa aligerada en ese sentido. Es decir, la mitad se apoya en esta viga y la mitad se va a apoyar en esta viga. Generar acá un release acá, solamente la preocupación sería si genera una torsión. Si es una losa maciza y parte como parte de la viga chata con la losa, es decir, son literalmente el mismo elemento, no genera torsión como tal. Se generaría torsión si esto fuera de mayor rigidez. Si un elemento es de mayor o aproximadamente la misma rigidez, porque está en un paño de losa, si esto no fuera una losa maciza, si no fuera una losa aligerada, pues ahí sí, sí podría transmitir torsión y ahí no es adecuado usar. La utilización de los elementos tipo, bueno, el factor de zona. ¿No? Si podemos utilizar, como dije antes, algunas herramientas de LITABS que nos proporciona, por ejemplo, el insertion point, o modelarla desde el centro y asignarle, por así decirlo, un brazo rígido ya, ¿no? Dependiendo del factor, puedes tú disminuir la carga axial que llega, disminuir los momentos que llega en la columna, aumentar los momentos en la viga y simplemente, más que sea o malo, haces más impreciso el diseño. O sea, esto es lo que comúnmente hacen. Esto es más común también en vigas en L también. En vigas en L no se modela al inicio, a menos que hagas tal vez una exportación en el AutoCAD y manualmente asignes un centroide a la viga en L, ahí lo puedes modelar ahí, sí, sí es posible. Pero normalmente ya en secciones cuadradas, preferiblemente algunos hacen esto. Nosotros, por lo general, vamos a utilizar, vamos a simplificar también, claro. Vamos a considerar la posición real de las columnas y vamos a unirlo posiblemente con un brazo rígido, con un link rígido, con una viga con una propiedad de inercia y un material demasiado rígido. Y vamos a obtener el mismo efecto. Lo que va a pasar es que el link ya es cuando tú estás bien seguro que tu estructuración va a cumplir, por así decirlo. Pero, ¿por qué? Porque la eliminación de esos links es bien complicada. Si tú haces clic en las opciones que vamos a ver para seleccionar todos los elementos del edificio, ese mismo elemento puede ser una viga, se va a seleccionar esa misma viga en todos los edificios, en todos los edificios. Con los links no pasa eso. Se selecciona solamente de ese piso. O sea, tienes que estar haciendo clic uno por uno, uno por uno. Si tienes que reestructurar y eso te toma tiempo. Entonces, preferiblemente se utiliza ya sea brazos rígidos, propiedades, un valor de uno, ¿no? O un brazo rígido, por así decirlo, conformado por una viga rígida. También es una buena opción. Hacerle clic, todas las vigas se seleccionan, ¿no? Y puedes hacer las modificaciones que desees, no va a haber ningún problema. Vamos ahí, unos diferencias cuando tenemos ningún factor de rigidez, tenemos pues cargas mucho más elevadas porque no hay una redistribución de fuerza, no genera un nudo rígido. Entonces, no hay una distribución de esfuerzos más que la columna. Estamos hablando ya, no, ya de cargas concéntricas, por así decirlo, ya hace un momento.
Acá consideramos también algo óptimo, utilizar un 50%, esto lo más usual, utilizar un 50%. Claro que esto te va a flexibilizar más el edificio, sí es cierto, pero eres más conservador, es decir, no estás asumiendo con un F1. F1 es un sí, F0 es un no, literalmente. Este es un valor intermedio. Si consideras que la unión es rígida, como te lo indica el ASI permite una simplificación, como la que una simplificación del modelo que si en pórticos de construcción continua se permite suponer que las regiones de intersección de los miembros son rígidas, es decir, un valor de uno. Pero esto no es lo que recomiendas ahí. Esto podría hacerse ya en estructuras metálicas. Obviamente ahí las uniones son soldadas, son rígidas. En cambio acá esto no es concreto, es un material eh, muy heterogéneo, entonces no tiene las mismas propiedades y dependiendo también la mano de obra, pues la unión puede ser ineficiente. Más aún si le generamos una irregularidad por excentricidad en la unión de la columna, vía columna. ¿Ya? No, y eso es por ahora lo que vamos a tomar en cuenta, ¿bien? Esto los temas lo vamos a ver cuando veamos lo que viene a ser ya este análisis sísmico. Vamos a hacer aquí algunos conceptos de predimensionamiento. Ve que en la siguiente clase arrancar con, ahí acá vamos a presentar también el proyecto y también con lo que ustedes van a trabajar. El proyecto que ustedes van a trabajar va a ser muy, por así decirlo, no va a haber tantas restricciones, es decir, las propuestas a ver, tienen que proponer, proponer y proponer. No hay de otra forma de aprender, porque estructuras la primera vez y no sabes realmente si los elementos que tú, o sea, más te demoras con el temor si estás proponiendo, si lo que propones es correcto o no. No lo vas a saber hasta que literalmente hagas el análisis sísmico. Claro, con conceptos correctos de predimensionamiento y estructuración. Pero en general, aunque tú lo sepas, lo más probable es que ni así te atrevas a estructurar de frente, porque esa inseguridad, esa inseguridad de si se está comportando de manera correcta es lo que se va a tratar también en este curso. Considerar si el modelo está bien o está mal, eliminar algunos tipos de errores típicos que hay en el modelamiento y que sí hay solución, se puede simplificar la manera en corregir esos errores. ¿Ok? Entonces, primero empecemos con el predimensionamiento de losas. En losas unidireccionales, lo más común, para luces menores a 4 metros, podemos usar una altura de 17 centímetros, que no es muy habitual. En casa de campos, ahí, por ejemplo, en Pachacamac, se hizo una losa así de 17 centímetros. El maestro renegó, quería hacer una de 20, diciendo no, que va a ser menos resistente. En sí, quería meter más peso, por así decirlo. No es tan necesario. No es tan necesario que una losa sea tan de 20 centímetros, salvo que se tengan demasiados ductos. Hay ductos que sobrepasan ahí los 15, entonces es imposible optar porque vas a estar a ras. 15 más 3, 18, entonces no estás cumpliendo con la normativa, que lo que es el recubrimiento mínimo, en vigas chatas y en losas. ¿Ya? Hay en alturas en losas con sobrecargas menores, ya típicamente en viviendas, consideramos el N entre 25, mientras que para mayores son de 300, el N entre 20. Para los bidireccionales, ya cuando se tienen paños grandes, podemos utilizar de 25 y ya, bueno, de 30 no es tan económico. Ya máximo se utiliza de 25, de 30 es ya demasiado caro e incluso se puede pensar en utilizar ya entonces macizas, tal vez de menor espesor. Entonces macizas unidireccionales, ¿no? Lo que habíamos conversado. Esto depende netamente de la manera en que se apoye la losa. Si está apoyado, por ejemplo, en sus cuatro lados, hay que considerar que se apoya en el lado, aquí, por ejemplo, ¿no? Si tenemos algo así, si tenemos algo así, a ver, ¿por qué se hace esto? Ah, si tenemos algo así, por ejemplo, netamente si tenemos elementos que están bordados, así decirlo, por vigas que son muy rígidas, que sobrepasan, no sé, vigas de 40 losas de 20 centímetros. En ese caso, la carga no va a ir directamente sobre el lado más alargado, sino por el lado corto. Ahí a veces crea una confusión.
El área de influencia en losas macizas que están rodeados siempre va a ir en lado corto. Es por eso que ya en losas muy largas, muy extensas, se modela como un elemento tipo membrana para que solamente me porte cargas. Lo complicado está cuando ya no tenemos esos bordes. Podría ser este borde aquí, rígido, y acá ya tenemos unas vigas chatas. Ahí también podría decir que lo único que se va a apoyar es en en esta dirección. Pero cuando lo modelas como elemento tipo shell, cierta carga también imparte en la losa, digo, en la viga chata, y eso pues no está bien. Eh, si no le asignas tanta carga, no es que lo imparte de manera incorrecta, pero cierta carga se va a la viga chata y se supone que se realiza que la viga chata es parte de la losa maciza y como tal no debe tener carga, sino ser parte de ella. ¿Ok? Losas bidireccionales, ahí cuando está apoyado en tres extremos, ¿no? Perímetro entre 100 140 y la altura del perímetro entre 180, ¿no? Acá hablamos, ¿no? Que el predimensionamiento en este tipo de losas siempre va a agarrar el paño con la luz menor, porque ahí es donde está transfiriendo la carga, no se agarra la luz mayor. He visto casos que también predimensionan, pero agarran la luz mayor, dicen no son más conservadores, pero no, son conservadores que no está siendo coherente. Y por último, vías peraltadas. En vías peraltadas, puedes optar por simplemente predimensionar con la longitud, ¿es cierto? Como también predimensionar para considerarlo un marco rígido, ¿no? Un pórtico, un pórtico muy rígido, ¿no? Pero ahí está el concepto, que en sí las columnas no se colocan para rigidizar un sistema, y tampoco es que busco que se flexibilice tanto, obviamente. Las columnas se colocan para poder tener un sistema más dúctil, por así decirlo. Pero claro, está la desventaja que solamente no me cumple las derivas y tengo que utilizar muros y bueno, al final se convierte en un sistema dual o simplemente de muros estructurales. Pero cuando se tienen vigas, aquí vamos a tener en cuenta lo que viene a ser el gancho estándar. Puramente gancho estándar, que puedes encontrarlo. Aquí vamos a trabajar con, a ver, mm, vamos a trabajar con imágenes cuando estamos ahí predimensionando para hacerlo más rápido. Para hacer recortes esenciales para no estar abriendo los PDFs y buscar cosas puntuales, ¿eh? Esto ya está en el libro de Apuntes de Concreto Armado del ingeniero Tassi, donde comúnmente podrían salir de 5 octavos, 3 cuartos, termina siempre colocándose una columna de 40 centímetros. Y la viga peraltada, pues bueno, la columna en el lado del peralte casi se busca que sea por lo menos un 80%, o a veces algunos buscan un 70% del peralte de las vigas. Otros utilizan el concepto, por ejemplo, de la inercia. Consideran que la inercia de la columna debe ser mayor a la viga, pero eso te da dimensiones demasiado grandes en las columnas personalmente. Un criterio bueno que pueden ustedes optar tal vez al inicio y ya ustedes propios, dependiendo ya de los proyectos que hagan, pues van a proponer de manera más óptima, es multiplicar por 10 el número de pisos y proponer esa columna si en caso la columna llega al lado débil de de la columna. Es decir, si en caso ustedes tienen, tienen, digamos, una viga, algo así. La columna puede venir algo así, posiblemente. O puede estar también en el medio. En el medio, pues ya puede incluso reducirse un poco más. Tomemos en cuenta de que la base que va a girar va a ser esta en la columna. Con respecto a este eje va a girar la columna. Y la viga, pues, va a girar con respecto a este eje, posiblemente. Y en elevación, pues sería algo así. Ahí en la viga, bueno, sería algo así. Ya la columna también puede girar, obviamente. Se va a ver algo así. Alrededor de este eje. O sea, al final podrías hacer caso en la dirección que gira el peralte de la viga. Con respecto al lado que es, por así decirlo, paralelo al eje longitudinal de la viga. Su dimensión que se resiste a rotar literalmente. Y ahí es donde nosotros podemos decir, si un doceavo de la base de la viga, ¿no? Por la altura de la viga,
Q es igual a un doceavo de la base de la columna, o la base débil en este caso, que a veces si es un pórtico así, obviamente que ahí no hay que confundir, ya no sería la base, sería toda esta distancia acá, el peralte de la columna, por, por así decirlo, el lado de la columna. Pero en este caso, si nosotros decimos que esto es B y esto es H, el B sería el elevado a Q. Este sería el base de la viga, este sería base de la columna y H de la columna. Se simplifica un doceavo y quedaría eso. Si yo quisiera saber cuánto tendría que alargar HC, pues sería la base de la viga por la altura de la viga al cubo sobre la base de la columna al cubo. En este caso. Eso sería aproximadamente lo que sería o sea, por decir que tienes una rigidez mayor a la viga, ¿no? Si la base de la viga fuera 25, la altura de la viga, por ejemplo, sea, no sé, de 40, ¿no? Por 40, por 40, por 40. Y lo divides, no sé, entre un peralte de la columna de 30, digamos. Entre 30, entre 30, entre 30. Tienes que colocar por lo menos de 59, 60. Pero a veces si tú colocas ya de 25, de 20, ya simula un muro, te sale 2 metros. Y eso pues ya no es efectivo. También tenemos que considerar los demás elementos, qué tan cercano está a otro elemento rígido. Cuando está muy cercano a un elemento rígido, lo que va a hacer es que va a esforzar demasiado a esta viga. Si es una columna alargada en este sentido, esta columna no va a sufrir. Va a sufrir cuando sea así. Ahí sí va a sufrir. Dices, "Ah, qué chévere, ¿no? Me han dejado para poder peraltar acá. Pero acá si tienes un elemento muy rígido, tienes que ya verificar esta columna ya posiblemente falle por momento. No va a fallar por carga axial, sino va a fallar por momento. ¿Ok? Hasta acá hay una consulta por ahora. Ok. Las vías chatas. Y se caracterizan por tener un peralte que depende del grosor de la losa. En este sentido, la dimensión que se puede modificar es el ancho de la viga. Se recomienda un ancho mínimo de 25 para luces que no superen 105 metros. Ya se sugiere un ancho de 30 y 50 centímetros. Eh, pero como dije antes, hay que tener en cuenta el cómo se va a comportar el elemento. Ya en vigas chatas ya de 50, 60, ya 80 podría ser, ya esto es ya más propicio, ya no modelarlo como un elemento tipo frame, sino que se modela como un elemento tipo shell. Y si en caso no tiene un paño por acá cerca de losa maciza, vamos a tener que modificar sus propiedades para ver que no generen ningún tipo de momentos en los extremos y solamente se flexione en esta dirección. En las columnas, bueno, existen muchas fórmulas para predimensionar las columnas. Unos utilizan por ductilidad, otros por el área tributaria, otros por el número de pisos, ¿no? Como les dije, un concepto es utilizar el número de pisos por 10, ¿no? Si tenemos 7, 70 por 25, posiblemente podría ser. Eh, rápidamente es algo rápido que puedes ya dar a entender, o de proyectos parecidos que tengan áreas tributarias parecidas, ya puedes asignarle esa área y chequearlo, ¿no? Chequearlo, compararlo con lo que tú has considerado en tu predimensionamiento de la columna actual y compararlo con la que ya has realizado anteriormente, ¿no? Si coincide, te quedas con ello, o puedes hacer tal vez un promedio entre esas dimensiones, ¿no? Ver algo cercano, porque al final vas a tener que posiblemente reducirlo en pisos superiores. Aquí, por ejemplo, vemos 1.1. 1.1 en general depende mucho. En este tipo de predimensionamiento es mejor utilizar 1.1, ¿ya? En el predimensionamiento que se utiliza para Roberto Morales, en que considera ya lo que viene a ser la utilidad del elemento y dónde está ubicado la columna. Esto también, obviamente, pero el otro es más específico, donde tiene una restricción más grande para las columnas esquineras. Te da dimensiones muy, por así decirlo, muy lógicas, que se adapta fácil a tu proyecto. Acá, por lo menos, te salen dimensiones que dependen netamente de la carga axial y ya te puede salir una dimensión muy corta y podrías comparar incluso una columna 30-30 y al final con el predimensionamiento de Roberto Molares te sale 40 por 40, es posible. Y ya, ¿cuál vamos a usar?
Les he dejado, bueno, les voy a dejar a ustedes. eh, ah, Vamos a optar ahí, pueden ustedes hacer una comparativa entre el predimensionamiento entre una comparación, ¿no? En lo que se utiliza normalmente o más fácil de recordar, ¿no? O ya utilizar lo que viene a ser de Roberto Morales, que lo divide en centrales, perimetrales o esquineras, ¿ok? También podemos tener en cuenta un predimensionamiento por longitud de anclaje, un predimensionamiento según el área, bueno, el diámetro de la varilla de cero en la viga, y un predimensionamiento por esbeltez. Entonces, existe varios enfoques. También podría ser un predimensionamiento, como le dije antes, según la inercia de la viga y de la columna, o según también de la esbeltez de la propia viga y columna. O sea, como ven, hay varios criterios, hay muchos criterios que es necesario aprendérselos todos, es bueno conocerlo, pero al final no se aplican, pues obviamente todos. Se aplica que el de genera las mayores dimensiones y el más rápido se enseña. Podrías utilizar en conjunto esto y el de Roberto Morales. El de Roberto Morales te puede cumplir, pero con estas consideraciones te va a obligar a aumentar tal vez la base, ¿no? Y bueno, en la base puedes decidirlo, no es obligatorio, obviamente, solamente es un criterio. Puedes decidir mantener la base que tienes y alargar más la columna o mantener esa dimensión y ver qué pasa en el modelo. ¿Ok? Pero esos son algunos criterios que se van a tener en cuenta. En los muros de corte hay fórmulas, ¿sí? En donde tenemos el aporte de concreto del muro, con el aporte también del acero, ¿no? Eso también vamos a ver cuando el aporte del acero se toma en cuenta los muros de corte cuando son muros muy esbeltos, o ya ahí se toma en cuenta lo que vienen a ser los aceros horizontales. Es muy común encontrar en planos que sean, por así decirlo, un armado muy uniforme y no son muros chatos. Entonces es un poco extraño. Tal vez se deba a la redundancia y que tenga una fuerte carga axial, tal vez. Pero lo común es encontrar que tenga mayor refuerzo. En algunas ocasiones, sí, es encontrar un armado uniforme. ¿Qué será? Le llega de las vigas y está muy forzado también la carga axial y para cumplir, por decirlo, la demanda capacidad según la carga axial, tenga que utilizar mucho cuantía en el medio. Pero realmente debería concentrarse esa compresión en los elementos de borde. Es decir, los elementos de borde en los muros de corte que vamos a ver unos conceptos que no se diseñan plenamente a corte. Es más, está más por una disposición sísmica, ¿no? O sea, una disposición de armado típico que nos puede brindar el ASI o la propia E060, ¿eh? Pero en lo que respecta al alma del muro, eh, en lo que respecta al elemento de borde y al alma del muro, depende de cómo estés considerando de cómo estás considerando la estructuración. Es que muchas veces no está, por así decirlo, todos los muros no va a estar, no va a estar siempre pendiente, por así decirlo, que coloques mucha redundancia en los muros y al final que se lleva toda la cortante posiblemente podrían ser las columnas. Y a veces los elementos de borde actúan como columnas, ¿ok? Y a ciencia cierta, ¿cuál sería lo más ideal cuando consideramos, por ejemplo, conexiones de vigas a los elementos de borde? ¿Las vamos a tratar como columnas o como propios elementos de borde? Obviamente, no es que agarremos la sección de la columna, bueno, perdón, del elemento de borde que también puede tener una función de columna y digamos de que le voy a sacar su diagrama de interacción de esta columna, ¿no? Sino que lo que vemos más es que es parte del muro. Tenemos que sacar el diagrama de interacción de todo el muro, es parte del muro. Algunos he visto que pueden tal vez checar la demanda capacidad, es cierto. La demanda capacidad utiliza solamente el elemento tipo frame, ¿ok? El elemento tipo frame tiene esa capacidad de poder tú chequearlo con el propio software con la demanda capacidad, es cierto. Pero lo idóneo sería tratarlo como un solo elemento. Podemos separarlo tal vez al momento de clasificar los sistemas. No puedo decir que esto va a tener un gran aporte a corte, a excepción del alma del muro, pero sí puedo decir que en este lado
si no hay mucha redundancia de muros, podría ser un aporte como pórtico nada más y no incluir este muro, este alma del muro. Puedo hacer eso. Ahí el sistema se flexibiliza posiblemente demasiado en el eje vertical y ya toda la compresión se va a llevar solamente los elementos de borde y el alma del muro solamente se va a llevar corte. Es posible hacer eso. Otros prefieren tener un mitad mitad, o sea, que tanto los elementos de borde como el alma del muro, o sea, no proporcionarle la cuantía de mínima al alma del muro, o sea, que en conjunto con la columna cumpla todo. Sí, es posible, pero es mejor hacerlo eso en vigas chat, digo en vigas chat, digo en muros chatos, porque ahí aprovechas lo que viene a ser que ahí está más exigido los aceros longitudinales, los aceros verticales a corte, ahí aprovechas. Ahí sí puedes concentrar mayor flexión en el alma del muro, si es un muro chato, ahí sí. Pero si es un muro esbelto, no. Si es un muro esbelto, lo mejor siempre es cuantía mínima para flexión, bueno, flexión-compresión, y toda la cuantía concentrada a corte en el acero horizontal. Ese sería, por así decirlo, un criterio para poder armar el muro. Las escaleras, esto solamente se saca por trigonometría. Pueden hacer esto o del propio AutoCAD, sacar la medida perpendicular de la escalera simplemente. Es que la escalera cuando lo modelemos, no lo vamos a modelar con los pasitos, sino con un espesor, por así decirlo, aproximado, equivalente, de esta manera. Y vamos a tener que sacar en la mitad. Ahí. Este vendría a ser ya nuestro espesor equivalente, por así decirlo. Aproximadamente es lo que tú podrías haber dimensionado para la garganta. Puedes optar por esta garganta, como la misma garganta para el descanso. Puede ser 15, puede ser 20 y aumentarle unos 7,5, 7 centímetros. Podría ser 15 y el espesor equivalente a 22 y cerrado. ¿Ya? Es más 7 centímetros. Siempre te va a dar ese valor, ¿no? Acá hay un comentario, ¿no? En donde el espesor del descanso puede ser igual o mayor que el de la garganta de la escalera, dependiendo si continúa hacia un apoyo. Y si conecta con alguna losa maciza de mayor espesor, aproximadamente puede ser la garganta más 7,5 centímetros, 7 centímetros, ¿no? Lo que te genere menos decimales. La normativa resistente es 0,30, ¿no? Dice que emplea un enfoque probabilístico para calcular la máxima aceleración del terreno, en donde clasifica el territorio en cuatro zonas. Asigna a cada uno un factor de zona Z, por así decirlo, la peligrosidad sísmica según la zona en la que se encuentra el proyecto, que indica la máxima aceleración en suelo rígido con una probabilidad de 10% de ser superada en 50 años, ¿no? Está en otras palabras en la 0,30, pero es la interpretación. Eh, ok, estos son lo que vamos a hacer. Nuestro proyecto obviamente está en una zona 4 para que valga la pena. Y hasta acá los parámetros de sitio, ¿no? El factor de suelo, ¿no? El periodo de plataforma y el periodo de construcción. Ahí está que depende netamente del suelo. La amplificación sísmica, ¿no? Que depende del periodo tal. Esto va a estar automatizado en las hojas de cálculo. Se tiene uno de MATCAD, también podría ser de Excel, ya que nos facilite mejor el trabajo. ¿Ok? Las categorías de las edificaciones y el factor de uso. Bueno, en nuestro caso va a ser una vivienda, así que va a ser edificaciones comunes. Vamos a tener en torno a una vivienda. Ya en edificaciones ya como centros comerciales, como dice ahí, estadios, teatros, cines, que albergan una gran cantidad de gente, son ya edificaciones importantes, ¿ya? Y acá te tienes ya edificaciones esenciales que aquí ya no se, que está prohibido, que se tenga, la palabra colapso para esto no existe. Aquí, más que el término colapso, ya no es que vaya a colapsar, sino que va a fallar tu estructura, pero de una manera dúctil. Es decir, que la secuencia de fallo, ¿no? Losa, viga, columna, y así, o sea, y esperar que se quede ahí. Pero va a tener fallas, ¿ok? Va a tener fallas, no una falla débil, sino se busca que sea una falla dúctil, consecuente, que formen, por así decirlo, una cadena de fallos, que no sean fallos en lo posible locales, ¿no? Y más aún si esas fallas locales podrían afectar a la integridad de tu estructura, como pueden ser, no sé, que las escaleras hagan fallar tu muro, ¿no? Ese muro aporta una gran rigidez a las escaleras. Si esa escalera
hace desaparecer ese muro, pues vas a generar una gran torsión en tu estructura. Porque posiblemente para ese apoyo de escalera has colocado una escalera, otro muro al frente. Te vas a generar una gran torsión al final, si en caso desapareciera ese muro. Entonces, es un concepto que se tiene, ¿no? Categoría y sistemas estructurales, ¿no? En la zona 4 nos permite utilizar cualquier sistema, pero ya para ya edificaciones esenciales ya en tipo 1 o 2, se tienen que utilizar ya aislamientos sísmicos y estamos en la zona 4 y 3. Acá vemos el coeficiente de reducción de la fuerza sísmica. Este sería el coeficiente de reducción. Este sería el coeficiente de reducción básica, ya que depende netamente del sistema estructural que estás empleando, ¿no? Como se dijo antes, ¿no? Acá depende también de la irregularidad en altura, la irregularidad en planta, ¿no? Que vamos a estar viendo uno por uno. Y acá están los sistemas estructurales, ¿no? Lo común es, pues, como dije antes, ¿no? Dual, ¿no? Lo posible dual o muros estructurales, ¿no? No muchos emplean pórticos al 100% de una erección de manera, por así decirlo, intencional. En lo posible se quiere evitar este tipo de elementos. Tal vez es bueno usarlo en zonas que no son altamente sísmicas porque tienen una gran utilidad. Es decir, pues la edificación te puede salir muy barata porque el coeficiente de reducción de acá es muy alta. 8, una reducción de 8 veces, es muy alta, ¿no? Y diferente a los muros estructurales que al tener mayor rigidez no te provee, por así decirlo, una edificación tan dúctil, sí rígida, pero no dúctil, y ya te disminuye ese coeficiente de reducción básica, lo que hace que la cortante va a aumentar. Y acá voy a explicar por qué va a aumentar más adelante, ¿no? Acá vemos ahí los factores de regularidad, irregular rigidez de piso blando y piso débil, ¿no? Irregularidad de extrema rigidez, que es lo que no se va a permitir en nuestra zona 4, irregularidad de masa o peso, cuando se tiene obviamente más masa o peso en los niveles adyacentes, y irregularidad de geometría vertical. Esto, lo bueno, que por lo menos en los comentarios de la norma es muy didáctico y sencillo de aprender, ¿no? Es muy útil, la verdad. Acá había dicho de que el coeficiente de reducción en total, no la básica, es decir, que es el coeficiente de reducción básica, que depende del sistema estructural, ¿no? Digamos la cortante, no sé, en X sea muros, entonces sería un R igual a 6, ¿no? Y esto tendría que multiplicarlo por las irregularidades, posibles irregularidades que puede identificar, ¿no? Obviamente que la más sencilla de identificar a la vista podría ser la esquina entrante, la torsional también podría ser identificable, sí puede ser identificable. Al ojo tú ya le asignas 0,75 y ya, pues si te cumple la deriva, estás a salvo porque ya no tienes que verificar ningún tipo de irregularidad torsional. La discontinuidad del diafragma, esto también se puede hacer sin necesidad de correr el software, puede hacerse en el propio plano. Las esquinas entrantes, los sistemas no paralelos tienen que hacerse con el software. Entonces, ya sí. Entonces, como dije antes, ¿no? Debido a que el coeficiente de reducción, o sea, la cortante depende del coeficiente de reducción, es que puede aumentar o no la fuerza sísmica, la cortante basal en la estructura, ¿ok? Y también, obviamente, va a depender de la zona en la que se esté, la utilidad que le das a la edificación, el tipo de suelo que se tiene, la amplificación sísmica que depende del periodo, sistema estructural y el peso de la edificación, el peso sísmico. Ok, acá ya habíamos hablado de la estimación de peso. Bueno, un resumen es que se calcula sumando la carga permanente, ¿no? Acabados, hasta viquerías, el peso propio, literalmente, es la carga muerta, ¿verdad? Junto con un porcentaje de la carga viva o también llamado sobrecarga. En función de la categoría y tipo de estructuras, se asigna distintos porcentajes de la carga viva, siendo 50%, que no es nuestro caso, para categorías esenciales importantes, y 25% para categorías ya comunes, ¿no? El valor de C. 80% para depósito, 25% para azoteas y techos. ¿No? Esto ya es en forma general. Ya. Ok. Acá hablamos ya de la cortante basal, por así decirlo, cuando hablamos de un análisis elástico. ¿Ok? También llamado fuerzas estáticas equivalentes. Aquí, pues, no, no dependemos netamente, por así decirlo, ¿cómo explicarlo? Dependemos mucho de la rigidez de la estructura, sin duda alguna. Es un método muy conservador. Es utilizado casi siempre en sistemas ya de albañilería confinada, pero para nada en sistemas de muros estructurales o de pórticos. En la albañilería confinada es admisible, porque tenemos una gran redundancia de muros, entonces sí es admisible utilizar una cortante estática.
Pero ya en donde tenemos ya irregularidades que no podemos asegurar al 100% que en el modelamiento todo sea membrana, o sea, te va a generar algo de incertidumbre y que ya tengas que hacer uso al 100% de ya de los elementos finitos, tenemos que utilizar ya el análisis modal. Acá hay dos cosas que tenemos que sacar. El valor de sux entre R, ¿ok? Siempre y cuando que el valor de CR sea mayor o igual que un 0,11, o que el valor de C solamente sea mayor o igual que el 11% del coeficiente de reducción, multiplicado por el valor de P, ¿no? Eh, Acá tenemos el periodo fundamental de vibración, ya. Esto sí es muy importante. Dependemos mucho de la rigidez para cuando hablamos del término de periodo fundamental de vibración. Dependiendo de qué, por así decirlo, vectores de análisis utilicemos, si utilizamos Eigen o Ritz, podemos bien disminuir la carga computacional en el modelo o trabajar solamente y confiar en los vectores propios, ¿no? También llamado modal Eigen, vectores Eigen, y nada más, o sea, confiar en las propiedades propias de la estructura a diferencia del análisis modal que hacen los vectores Ritz, que no dependen de las propiedades de la estructura, sino de una carga en específica. Va acorde literalmente a lo que es un análisis por sismo. Es muy utilizado lo que viene a ser ahí ya en análisis no lineal, análisis, ya donde no podemos utilizar ya lo que viene a ser las fórmulas típicas de diseño estructural. Acá tenemos la excentricidad accidental. Bueno, acá vamos a utilizar, por así decirlo, una excentricidad en la masa, pero en cuatro direcciones, ¿ya? Vamos a utilizar en cuatro direcciones, ¿ya? Y es muy ventajoso, les diré ya, por el hecho que te facilita el tema de la estructuración. ¿Por qué es muy ventajoso? Cuando se tiene una estructura que tiene una disposición de elementos que no son tan simétricas, es muy difícil decir dónde está en el cuadrante, por así decirlo, eh, el centro de masa, el centro de rigidez. Cuando el centro de masa está muy cerca del centro de rigidez, cualquier elemento que tú propongas, sea aquí, acá, el centro de rigidez se mueve y cambia de cuadrante. Y tú en el método simplificado, cuando ingresemos los datos al programa, vas a hacer una pérdida de tiempo muy grande, ¿verdad? Porque vas a tener que anular la corrida, vas a cancelar todo, el análisis, y cambiarle manualmente el centro de masa porque no has elegido de manera correcta. Eso es cuando está muy cerquita, cuando está muy cerquita. Imaginemos que acá está, digamos, el centro de rigidez. Podría decirlo que el centro de masa está por acá, o por acá, o por aquí, o por acá. Entonces, dependiendo en dónde esté, el giro pues va a ser más, por así decirlo, desproporcional en un sentido. Si digamos que el centro de masa está en este cuadrante, podemos alejarlo, por así decirlo. Digamos que esto es X, esto es Y. Ah, puede ser lo más alejado. Acá. Mouse. Digamos que este es el centro de masa. Nosotros debemos generar, por así decirlo, este vector. ¿Ok? Debemos generar, por así decirlo, alejar lo más posible el centro de masas para tener el caso más crítico. Un 5%, digamos, de la edificación completa, esta distancia de acá, no es lo que también puede hacerlo también el programa, esta distancia, digamos, Lx, un 5% de Lx tiene que ser enviado hacia la derecha, en este caso, si queremos generar este vector. Para el caso en el sentido Y sería Ly, ¿no? Ahí Ly, sería un 5% en Ly. Literalmente sería eso. Desplazarlo un 5% de Lx y un 5% en Ly. Hacia arriba y derecha. Pero hacer esto, obviamente de manera manual, imagina que luego el punto esté por acá. Te has acertado el desplazamiento en Y, pero no en X. Y tienes que cancelar el modelo, volver a ingresar. Es por eso que el programa también da instrucciones de cómo podemos generar mediante cargas no lineales, asignar solamente, por así decirlo, por nombre las masas que van a estar arraigadas a los desplazamientos. Vamos a mover el centro de masas en el propio programa. Eso lo hablé por aquí. Aquí. Vamos a generar estos casos, ¿no?
Vamos a primero evaluar el model RITS, también con el model Eigen, hacer una comparación, y vamos a generar pues, los cuatro desplazamientos. Y esto obviamente se vuelve muy complicado cuando se tienen sistemas ya, por ejemplo, no sé, en una V, podría decirlo, un sistema en nube, ¿no? Ya ahí se vuelve muy complejo. Si se hace una junta, pues salvados, pues solamente analizamos girando el sismo o si se siente más cómodo, girando el plano también, exportarlo así, y ya consideras, por así decirlo, en dos modelos diferentes o la manera en que puedes analizar esas direcciones principales. Pero en general, esto es una buena forma de poder correr el modelo y ya tener las cuatro excentricidades. Y luego, ¿qué se podría hacer para aligerar la carga computacional del modelo para que no, como ya sabemos en qué dirección está la máxima, por así decirlo, la máxima el máximo desplazamiento del centro de masas, podemos eliminar esto y asignarle solamente con el modal o con el propio, por la propia fuente de masa que se define por defecto y asignarle ahí los valores de desplazamiento. Nada más, eso se puede simplificar y bueno, corre más rápido obviamente el modelo. Pero nosotros vamos a tomar en cuenta este cuarto, ¿no? Ustedes pueden hacer la comparativa también. Estoy revisando. Ok. Y se va a ir revisando. Ah. Acá también va a ser propicio. Esto es muy importante. Acá, por lo menos, es si entiendes el cómo puedes subir los datos al ETABS, puedes ahorrarte mucho trabajo. Por ejemplo, en el caso que nosotros generemos una amplificación sísmica, en C, esta amplificación sísmica la vamos a subir solamente. Es la única es el único valor que vamos a subir como un espectro de respuesta. ¿Por qué? Esto es fijo. Esto es fijo. Esto es fijo. Esto es variable. ¿Ok? Pero en lo que respecta a las derivas, al final, cuando veamos los análisis sísmicos, vamos a ver que no depende de literalmente del factor de reducción. ¿Por qué? Los desplazamientos inelásticos en la estructura nos dicen que debemos multiplicarlo por el 75% del coeficiente de reducción total. Entonces, al final esto R se va a simplificar. Al final el R se va a simplificar. Entonces no importa si el sistema va a cambiar, si puede ser de muros o lo que quieras, puedes poner cualquier valor de R, el sistema no, digo, las derivas no van a cambiar, van a ser las mismas. Vamos a ver un ejemplo ya para poder dejarlo mucho más claro. Van a ser las mismas. Entonces, he visto algunos que en el propio programa dice, uy, se me cambió el valor de R, van al programa y no sé si generan un espectro de respuesta con el programa, también yo lo hago manualmente, mejor es subirlo por un archivo y le cambian el valor de R en las propiedades. Eso, en verdad, para el término y verifica y chequea las derivas. Eso puedes hacerlo para obtener la cortante mínima. Puedes hacerlo para la cortante mínima, pero no para chequear las derivas. Lo principal, el principal objetivo después de la estructuración son las derivas. Si te cumplen las derivas, puedes proceder al diseño. Posiblemente algún que otro elemento sea, por así decirlo, tal vez no tan diseñable y tengas que reconfigurar, pero no a gran medida. Pero lo que se busca siempre y lo que mayormente a veces se patalea es el tema de las derivas. Las derivas. ¿Ok? Dependiendo de la arquitectura, y vamos a ver cómo es que podemos tal vez hacer un cambio o que en la disponibilidad del arquitecto si nos deja o no hacer el cambio. El requisito de rigidez, desplazamientos laterales inelásticos, ya hablamos de esto. Y los desplazamientos laterales relativos admisibles, ¿no? Aquí vemos que para el concreto armado, nuestro caso, tenemos que ver que no sobrepase el 7 por mil. ¿Ya? Es decir, que el desplazamiento, por así decirlo, relativo inelástico dividido entre la altura de entrepiso, tiene que ser menor que 7 por mil. ¿Ok? Separación entre edificios. Aquí, bueno, vemos acá dos edificaciones que depende mucho de, bueno, obviamente que no podemos nosotros asumir para la edificación vecina algún tipo de desplazamiento, es cierto, pero hacer un análisis de todo este edificio para ver cuánto es el desplazamiento no se hace.
A menos que se esté trabajando, el mismo proyectista estén haciendo los dos proyectos a la vez, obviamente se va a hacer, pero en general, si no te dejaran la junta sísmica, tendrías que quitarle literalmente terreno a la edificación de tu proyecto, porque debes hacer cumplir esta normativa. Eh, Normalmente esto no se confunden por si acaso, con la máxima deriva, que el mayor desplazamiento se da donde los pórticos actúan más, ¿no? Que son en los últimos niveles. Entonces, ahí es donde nosotros debemos medir el desplazamiento inelástico. Es decir, nosotros debemos quitarle el factor de reducción sísmica y multiplicarlo según sea irregular o regular por 0,85 o 0,75, ¿no? Dependiendo ahí vamos a obtener mayores desplazamientos inelásticos. Inelásticos, pero en el último nivel. Si se tuviera una azotea con un encofrado, por decirlo, no sé, tal vez haya algún reemplazo o simplemente haya un encofrado de algún baño que se haya subido. Normalmente ahí no puede generarse un desplazamiento muy, muy grande, pero que no es acorde. Ya ahí ya no se toma mucho en cuenta. Se toma el desplazamiento de la estructura en general. Normalmente esos elementos, cuando son así, un solo lado, se desplazan demasiado y que puede doblar inclusive tu desplazamiento aquí y no vas a asignarle todo eso a tu junta de separación sísmica. Bueno, esos son todos los parámetros por ahora que vamos a ir viendo. Vamos a hacer la presentación del proyecto y del suyo que ustedes también eh, pueden ir revisando. Aún no pedimos que lo avancen, pueden ir dando una revisada. Si alguno tiene obviamente algún concepto de estructuración, puede ir proponiendo, ¿no? Y tal vez le falte algo más de práctica y por eso se inscribió. Vamos a ver acá, toca, no. Hago recomendable, obviamente, que separen siempre sus planos. Arquitectura, limpieza de capas, estructuración y ya sus detalles aligerados, ¿no? Y así, 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 según la especialidad. Pero es bueno tener esto porque te da, por así decirlo, puntos, digamos, de guardado, por así decirlo, ¿no? Que, no sé, un archivo se te bloqueó o algo, siempre es bueno tener. Desde el punto de la presentación de arquitectura, sin modificar, nunca trabajas en el plano de arquitectura mismo, siempre haces una copia y haces, por así decirlo, los conceptos que vamos a enseñar. Es una rutina, no es una receta. No confundan de que la estructuración para todo de una receta, es una rutina. La rutina simple que se les va a enseñar por ahora es limpiar capas, opacar, por así decirlo, las capas para poder estructurar de mejor forma, que sea más visual. Algunos estructuras no tienen problemas en que ven toda la planta colorida y bueno, a mí en lo personal eso me empieza a marear, a veces las capas se confunden porque tienen el mismo color, mejor se asigna todo como el casco, literalmente. Por ejemplo, aquí en limpieza de capas. Ese concepto ya vamos a ir viendo ya en otra clase. En otra clase es ya pura la parte de práctica. Algo así, por así decirlo. Esto se puede hacer de forma sencilla, rápida, eh, aunque eso sí, es cierto, depende mucho de que el arquitecto sea ordenado y trabaje con capas. Si no trabaja con capas, trabaja todo con un solo capa, va a ser bien difícil. Tienes que seleccionar uno por uno y te demoras. Más te demoras limpiando las capas. Entonces ahí tal vez ya no sea tan efectivo hacer esa limpieza y puedes estructurarla tal vez asignando todo un color y ir viendo, ¿no? Y este sería, por así decirlo, la planta. La arquitectura es lo que se va a mostrar. Acá está. Este es en planta, tiene sótano, primer piso. La elevación en sí, el proyecto tiene 5, pero vamos a multiplicarlo, bueno, vamos a aumentarle 2 pisos más. Es eso, sencillo. La idea es que se tengan dos plantas diferentes para que se pueda enriquecer más el tema del modelamiento, qué consideraciones tener y eso. Y aumentarle 2 pisos más. Ya las consideraciones son las mismas, las derivas van a aumentar, los desplazamientos van a aumentar, los pórticos van a estar con mayores momentos porque van a trabajar más en la parte superior. Pero ese va a ser el concepto. Posiblemente esto al ser al 5 se podría proponer un muro de sótanos en el nivel inferior y todo arriba que podría ser albañilería confinada. Acá tiene que ser tal vez relleno. Pero 5 niveles aún es aceptable. La norma permite hacer 5 niveles de albañilería confinada. Pero hay que tener en cuenta que ya a veces eso no es suficiente. No sirve de nada hacer la bañería confinada, intentar economizar y al final
nunca te va a cumplir la deriva. Por eso es que este proyecto, así aunque fuera de 5, se va a hacer de concreto armado, ¿ya? Ok, este es el proyecto con lo que vamos a trabajar en las sesiones y este va a ser el proyecto con lo que ustedes van a trabajar. Como ven, hay algunas columnas que ya se tienen colocadas, pero ya el arquitecto, eh, si quieres ustedes utilizarlo, bueno, lo bueno es que cuando un arquitecto propone, tú ya sabes con qué meterte. Tú sabes con qué meterte, tienes menos preguntas. ¿Sabes hasta qué grado tú puedes meterte? Por ejemplo, acá, ha puesto una columna acá y invadiendo completamente el dormitorio, ¿no? En el plano que vamos a ver nosotros, pues un ambiente solo va a tener una incidencia tal vez parcialmente invadida, pero no va a ser tan grande, o sea, no es como yo trazar pues una viga completa en un dormitorio. Es por eso que ustedes pueden reestructurarlo, no necesariamente confiar, hay algunas columnas que sí pueden ser buenas, admisibles, pero ustedes van a tener que reestructurarlo de mejor forma. ¿Eh? Es un proyecto de 6 niveles, ¿ok? 6 niveles, 6 techos. No tiene sótano ni azotea para poder simplificar las cosas. Y aunque tuviera, es literalmente lo mismo. De todas formas, en el nivel cero va a estar restringido y van a poder hacer este nuevo proyecto. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que se ha dicho? ¿No? Tienen claro entonces lo que se va a realizar. El proyecto se va a entregar, ustedes pueden darle una revisada y se va a ir, por así decirlo, con las clases que nosotros avancemos, algunas cosas se pueden parecer y pues pueden ustedes reestructurarlo, pueden consultar también, obviamente. eh, Se van a ir estar viendo la manera en la que ustedes proponen. Pueden hacerlo tal vez en un Word, ver sus anotaciones. No les voy a exigir a ustedes un formato por el hecho que, o sea, si ustedes incumplieran el formato, pues claro que no buscaría restarle puntos por un formato, ¿no? Para no meter presión. Ustedes, la idea es que anoten, 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 propongan, propongan y propongan. Solamente así pueden lograr más y más un nivel de estructuración, por así decirlo, que les facilite más las cosas más adelante. Si ven un proyecto parecido, pues utilizan el mismo criterio, el mismo concepto, ya saben ya qué sistema pueden utilizar. Pero para ustedes esto podría simular muros y pórticos sencillamente. Ah, y para colocar en este sentido, sí, puede desplazarse. Les voy a permitir que la arquitectura sí puedan hacer ciertas modificaciones. Pueden hacerlo, no hay problema. ¿Ok? No hay hasta ahora una pregunta. No, claro. Está bien. Eh, Tengo pensado en la siguiente clase, nosotros no vamos a partir directamente, vamos a partir en la siguiente clase ya de predimensionamiento y estructuración de nuestro proyecto, y ahí en conjunto nosotros vamos a hacer algunas comparaciones, ¿no? Con sus proyectos. Si quieren compartir porque tienen dudas, pueden hacerlo, podemos utilizar una arquitectura propia. Bueno, la idea era facilitarles a ustedes si tienen una arquitectura que no sea tan compleja, ¿no? Que pueda ser sobrellevada durante la clase. Sí, podría ser. ¿Qué opina el ingeniero? O sea, no esperaba de que propongan una arquitectura, ¿no? Pero claro, sí, yo supongo que sí. ¿El ingeniero Fran está presente? Revisión, 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 revisión. Un momento.
Muy bien. Bueno, vamos a, en general, porque ustedes van a tener pues un grupo en común, van a poder opinar también de arquitectura. Se va a trabajar sola con esta estructura para el certificado. Si tuvieran dudas en otra arquitectura que ustedes tengan, se puede conversar, opinar de ello, pero el trabajo tiene que ser para esta arquitectura en general, para que todos tengan, por así decirlo, varias propuestas de una sola estructuración, pueden irse consultando. ¿Ya? Eso es lo que se va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ok. Ya, entonces, lo que se va a hacer el siguiente es estructuración, bueno, limpieza de capas, estructuración, ciertas rutinas, cómo generar un modelo analítico de AutoCAD hacia tabs, pero no lo vamos a pasar todo, vamos a hacerlo parcialmente. Normalmente esto se hace de AutoCAD a SAP, ¿ya? Porque puede hacerse de una simplificación. Un ejemplo, a ver, por ejemplo, a ver, de esta planta, creo que lo tengo acá. Puede hacerse una simplificación, por así decirlo, en el propio modelo. Y que podría ser tardado supuestamente, pero no, en verdad es literalmente hacer toda la planta y, y eliminar, 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 eliminar. Los que estuvieron en el webinar, que espero que sea en sí la mayoría, creo que habrán escuchado de que hay una simplificación que se tiene a veces, que digamos de una medida de 5,13 puede pasar a 5,10. En lo posible, que sea múltiplo de 20 o de 40 en lo posible, para que cuando ustedes hagan esto en el AutoCAD, sea más sencillo, sea mucho más sencillo, porque si es muy tupido, se hace muy complejo. Un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito. Ya que estamos ahí, falta poco para terminar, pero como para que cierre algo más interesante, yo también vamos, a ver, que no tengo ninguna, ¿no? Arquitectura no importa. Colección no podemos usar, ¿verdad? Mm, la versión de TAS. Hay mucho por conversar de eso. Yo planteo trabajar con la versión 16 para el modelado y luego lo voy a pasar a la versión 20. ¿Por qué? En la versión 16 hay ciertas cosas que no se puede hacer. Se les va a ir explicando que tiene que ver que cuando tú generas una excentricidad en una columna, tú la unes, aplicas un brazo rígido, también llamado English offset, pues técnicamente cuando corres el modelo se desaparece. Puf, literalmente, desaparece. En cambio, la versión 20 o ya 19 no desaparece, se mantiene igual. Entonces, eh, esa es diferencia. En resultados dan buenos resultados la versión 20. No hay malos resultados. El problema está que si no haces una configuración en los parámetros de diseño, pues obviamente van a salir resultados muy diferentes. Vamos a trabajar con la 16. Voy a hacer el análisis sísmico al final en la versión 20. Y ahí vamos a ver si hay un error de modal. A veces por el modelamiento hay error de modales, que es propiamente cuando alguien hace un modelamiento en el propio tabs. Mayormente cuando hace un modelamiento en el tabs tiene muchos errores. En cambio, cuando lo hace en AutoCAD, la ventaja es que son líneas. Son líneas. Para mí para cualquiera creo, es más sencillo lidiar con líneas, rectángulos, a que con un modelo completo. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con la versión 16. Los análisis de la versión 20. ¿Será una comprobación con XLMATCAD? Sí, se va a ver esos dos, en ambos, ¿no? Claro, sí. Cuando son datos así muy acumulados, vamos a hacerlo así podría ser en Excel o también tenemos ahí en algunos de MATCAD. Pero la idea es que ustedes puedan alternar. Ustedes mismos se van a dar cuenta cuando realmente se debería hacer en MATCAD, porque la hoja de cálculo, entiendan que debe ser una hoja resumida. Tiene que ser una hoja resumida, porque el revisor no se va a detener a ver toditito el procedimiento. Él quiere resultados. El procedimiento, él da por hecho que lo sabe, eres ingeniero, pero en sí hay algunos que están bien balanceados, tienen cierto procedimiento y otros que están, pero hay otros que tienen un procedimiento muy extenso. De forma didáctica, se ha tenido un procedimiento algo
se va a tener un procedimiento algo, por así decirlo, señalado. Es decir, a ver, ¿no? Algo así. Que claro, bueno, vamos a ver ambas. Por ejemplo, creo que está acá. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver unas comparativas. Vamos a ver comparativas. Claro que hay que entender que esto no nos avale legalmente. Si usamos el ASI no nos avale legalmente. A menos que sean, ¿cómo decirlo? Cosas que son más conservadoras, sí, sí puede ser. Pero si no nos avale legalmente cuando son, porque a veces el ASI es permisible en ciertas cosas, porque es otra realidad, es otro proceso constructivo para allá, entonces no nos ampara. Por ejemplo, ¿no? Aquí cuando vemos, creo que se puede ver, ahí, por esfuerzo de suspensión, vamos a ver una diferencia en lo que hace el ASI y lo que hace la I060, ¿no? En el ASI permite hacer una reducción igual que el 060, tiene un diferente factor de reducción, pero al final salen los mismos ramales, sale la misma cantidad de ramales. Entonces podemos ahí usar la I060 o usar el ASI, ambos van a ser lo mismo, ambos van a ser lo mismo. Ese tipo de diferencias, ¿no? Por ejemplo, también en el diseño de vigas, creo que es este vigas último, creo que sí. En el diseño de vigas, eh, el Metalasi tiene otros factores y otras cuantidades mínimas, ¿no? Lo común, ustedes creo que ustedes ya han llevado concreto armado o están llevando ya, han llevado ya ustedes concreto armado, o sea, porque no sé qué tanto de teoría pudieron haber abarcado. Ya han llevado concreto armado, entonces se va a hacer también algo explicativo en lo que respecta tal vez a la teoría, si es que nos alcanza el tiempo. Por ejemplo, los aceros mínimos de cuantía mínima, ¿no? Esto es de la I060, esto es del ASI. ¿Cuándo nosotros podemos utilizar enfoques del ASI y del I060? Cuando son cosas muy conservadoras, algo conservadoras. Obviamente esto casi siempre gobierna. Eh, pero hay casos en que el ASI no es tan conservador, ¿ok? Y nos permite, por así decirlo, algo, mucha amplitud, y ahí ya el I060 ya no nos ampara. El ASI no nos ampara. Siendo así, podemos utilizar ese tipo de enfoques. Vamos a ver diseño por flexión, eh, vamos a ver diseño a corte, vamos a explicar cuándo podemos utilizar el aporte del concreto y cuándo no, en donde la ISO 60 sí permite utilizarlo cuando queramos, pero la ASI, cuando se tiene sistema de pórticos, sistema de, bueno, conservador, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Podemos decir que es más restrictivo. Ser muy conservador no siempre es bueno, por el hecho de que nos obliga a literalmente encarecer demasiado a veces un proyecto. LASI, en lo que respecta, por ejemplo, bueno, yo que podría decir que el S60 en diseño de muros tiene una gran amplificación de la cortante. En cambio, el ANSI no. El ANSI habla sobre la sobreresistencia, habla sobre otros factores que al final te dan una cortante menor. Incluso podría darte la mitad. Si hablamos entre la máxima cantidad de cortante, el ANSI nos puede dar un valor reducido a la mitad. Y que también se presentó en la propuesta de la E060. Por ejemplo, en el AS, que todo tiene que ver con el coeficiente de reducción, pero al fin y al cabo viene a ser lo mismo. El ASI te dice 3. Se supone que tú estás diseñando muros estructurales, por ende el sistema estructural va a ser con un factor de reducción sísmica de R igual a 6, suponiendo de que tu sistema es regular. Entonces, lo que hace la propuesta de la E060 eh, es, por así decirlo, lo mismo que él hace, reducir a la mitad de ese R y diseñar con un factor no mayor a 3. No mayor a 3. En cambio, nuestra actual norma, sin cambios, no nos permite eso. Tenemos que diseñar con el posible R igual a 6. Y a veces el muro es indiseñable. En esos aspectos, la ISO se siente mucho más restrictiva, muchísimo más restrictiva y mucho más conservadora. Por así decirlo, algo así puedes tomarlo en cuenta. ¿Se quedó claro? Ok.
También vamos a ver el diseño de torsión, podemos hacer una comparación con lo que puede hacer el programa y que va a variar un poquito el diseño de torsión por el hecho que es un diferente recubrimiento. No recuerdo cuánto era el valor de C para para el programa, creo que era 1.7, unos 0.75 veces de una pulgada, creo, no recuerdo bien. Pero para nosotros es 4 centímetros ese recubrimiento de la viga. Por eso va a variar un poco, pero no en gran medida. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos reducir también la torsión. Algo rápido también que podemos ver que la torsión de agrietamiento es casi 4 veces el umbral de torsión, eso también lo vamos a ver. Vamos a diferenciar entre un sistema, por así decirlo, que no se puede redistribuir la torsión y en otro en el que sí, ¿ya? Incluso por un proceso constructivo tú podrías no diseñar por torsión. Un ejemplo, a ver, un ejemplo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si pusiéramos una viga por acá, tendríamos que asignar un valor de rigidez torsional a la viga para que esta viga sienta que está siendo, por así decirlo, apoyada acá con un valor de 1, ¿ya? Y esto, pues, tiene cierto grado de giro, porque podemos proveer tal vez acá a un elemento de columna, digamos, y acá que sea un elemento, digamos, no sé, y ahí tenemos la viga, y justo por ahí tenemos lo que viene a ser esa viga chat, ¿no? En el programa nosotros podemos asignar esa torsión puntual, lo podemos hacer, ¿ok? Lo que no se puede hacer es cuando lo hacemos de manera aislada y no tenemos claro bien cuándo podemos asignar torsión. ¿Por qué? Si tenemos, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, no tiene restricción, por así decirlo, no tiene una restricción al giro. Al no tener una restricción al giro, pues el sistema es inestable, no tiene cómo redistribuir la torsión. Así tú le asignes una rigidez torsional grandísima, no va a poder redistribuirlo, va a ser inestable. Entonces, en estos casos, que normalmente se puede diseñar con el programa o en un caso aislado, siempre asignarle un empotramiento a los extremos, ¿ok? Aunque eso no es 100% cierto, no tenemos un empotramiento infinito acá, eso no es cierto. Pero algo de restricción al giro vamos a tener. Para ello nosotros tenemos que diseñar con un valor de 1. Y si vemos que la torsión última es mayor al umbral de torsión, la vamos a considerar. Pero si es menor a la torsión de agrietamiento, no la vamos a reducir. Que esos conceptitos vamos a ir viéndolo. Ahora, lo que les comentaba, ¿cuándo podemos tal vez no diseñarlo? Hay casos así, algunos le hacen un macizado por acá. A ver, ¿qué, qué esto es? Por aquí. ¿Cuál es la idea? Que acá la viga tenga un, esta sea la losa maciza, que la viga que está por acá tenga un anclaje en la losa y no en la viga. De tal forma que el empotramiento, o sea, de tal forma que para que la viga rote, la viga chata con la tabiquería o la media tabiquería que pueda haber, haga que la losa maciza literalmente se vuelque. Eso no va a pasar. Esto obviamente va a encarecer un poco más, es una losa maciza, pero así ya no diseña esa torsión. O quita, chao, y diseña esa torsión esta viga. Y que se puede redistribuir, sí, se puede reducir. Se puede reducir. ¿Por qué? Porque esta vía es continua. Esa vía es continua. ¿Se entiende? Por puro proceso constructivo, a veces algunas cosas son detalle y te puede ahorrar eso. Y otras cosas sí tienes que analizarlo ya manualmente. O idealizarlo, por así decirlo. En SAP o en ETAP. Preferiblemente, yo creo que en SAP es una muy buena opción. Es más potente. Y bueno, la versión 14 abre mucho más rápido. Pero es la manera en la que ustedes ya se van a acostumbrar. La idea es que ustedes, como dije antes, tengan una rutina. Cuando ustedes forman su propia rutina de estructuración, de diseño, pues las cosas se les va a hacer más fácil. No automatizar. Y cuando hablamos del tema de automatización, en el webinar creo que mencioné algo de Python. ¿Alguno tiene, por así decir, un entusiasmo con Python? Estamos finalizando, vamos a consultar ahora algunas preguntas interesantes. ¿Alguno ha escuchado de Python o de Dynamo? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes utiliza, es un ávido usuario de ello? ¿O está empezando o solamente tiene un cierto interés, ¿no? Pero
que aún está, por así decirlo, ¿no? Vulgarmente, digamos que en pañales, ¿no? Por así decirlo. Sí usa. Normalmente, creo que eh, sí, sí usa, ¿no? Claro. Python aplicable, sí. Es sin duda. En verdad, el tema de Python es de que es mucho más amigable. Aunque otros lo que utilizaron era lo que viene a ser el Excel. Entonces, el Excel, la VBA que utilizan del Excel para extraer datos. Otros utilizaban el API del AutoCAD con el ETAP, no utilizaban lo que viene a ser Python. Te pagaban obviamente un programador para que lo haga y tú solamente diseñabas con tu rutina. No es lo que se hace hoy en día. Todo automatizado, sí. Pero hay casos en que no se puede automatizar todo. Hasta ahorita he visto algo muy interesante que hacen en varios canales ahí americanos que muestran cómo es que eh, por así decirlo, hacen el modelado, o sea, no sé, ellos mismos hacen el modelado porque es más rápido que hacerlo obviamente que con el Python, y asignarle todas las coordenadas, pero la manera de que itera la densidad de muros, posiblemente el espesor de muro, la longitud del muro, se hace de manera automatizada, sin necesidad de correr el programa, hoy optimiza mucho el tiempo. Posiblemente alguien con experiencia pues no necesita ello y ya de una vez ya asigna así, proponga y de una vez cumpla. Pero lo que se puede llegar a hacer con Python lo vi y quedé realmente muy impresionado. Yo creo que la mejor aplicación para Python son sin duda las memorias de cálculo, sin duda alguna. En tema de diseño es factible utilizar Excel y ciertas extracciones de datos, pero en general lo que es más tardado son las memorias de cálculo, estar recortando, copiando, pegando, eso demora mucho lo que se hacía tradicionalmente. Pero con Python, pues a buena hora, si ustedes siguen siendo algunos estudiantes o tal vez de ahí recién están saliendo, pues es una buena oportunidad. No, no usaremos Python, no está dentro de eso. Lo comentaba, no lo comentaba. No utilizaremos Python. Para usar Python, en verdad, eh, tienes que tener no tanta paciencia porque hay otro lenguaje de programación que no son tan amigables, pero no se va a tratar de Python. Tal vez en un próximo, tal vez, ¿no? Pero ahí está, pues, ¿no? Que las oficinas obviamente se guardan ciertas cosas, ¿no? Pero cabe en cuenta siempre señalarlo. Vamos a ver algunas cositas que podían, que el Python hace y lo que posiblemente se puede hacer con el propio programa. No es necesario utilizar Python para otras cosas. Si lo haces por algo, no sé, netamente académico, no sé, alguna tesis, tal vez. Sí, pues es obviamente óptimo usarlo, pero así para netamente diseño es, a mi criterio, es más sencillo usar una hoja de Excel para extracción de datos, porque Python ahí se puede volver muy pesado. Pero sí es interesante mucho el tema. Bueno, está muy bien que tengan ese entusiasmo y que ya algunos estén utilizándolo. Es muy bueno. Te va a dar eso mucha competencia, ¿no? Otros también una herramienta muy útil para el modelamiento Revit, pues Dynamo, la automatización. Es muy bueno. Bueno, ahí ya se les paga pues a los que utilizan los que hacen los scripts. Ya cada ingeniero ya tiene su programador. Pero bueno, no. La siguiente clase, como dije antes, vamos a ver, por así decirlo, una rutina que podemos seguir siguiendo. IPCK, estructuración, predimensionamiento y demás. Luego creo que podría alcanzarnos tiempo tal vez para hacer nuestra propia plantilla en etapas y a enseñarles de lleno ahí algunas herramientas para que cuando se haga el traslado sea más sencillo entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que si los que han estado ahí, a ver, los que han estado ahí en el webinar, pues creo que sí habrán escuchado de que yo utilizo lo que viene a ser los comandos. Creo que sí, la mayoría habrá bueno, los que han estado en el webinar, ¿no? ¿Algunos de ustedes utilizan comandos? La otra vez pregunté, pero solamente uno contestó. No sabría la respuesta de los demás. ¿O es de modelar todo con los comandos de acá?
Eso. Mm. La siguiente clase vamos a ver eso, posiblemente ahí, para poder de una vez ya hacer el modelado. Vamos a hacer el traslado del proyecto de manera parcial, para ahí enseñarles uno que otra consideración, que no es necesario incluso utilizar niveles de referencia para modelar escalera, puede hacerse todo con el propio programa, literalmente. ¿Ok? Vamos a ver algunos criterios para poder pasarlo de manera más óptima. Por ejemplo, cuando pasamos lo que viene a ser vigas, tiene que tenerse esta propiedad siempre. Un comentario por qué. Porque cuando se pasan las columnas, si tú has propuesto vigas anteriormente, lo que va a pasar es de que lo que se va a extruir, lo que se va, por así decirlo, modelar, va a ser esta viga de 0,1 por 0,1, o a veces puede ser que adopte esta dimensión. O sea, se modela de manera correcta. Si tú propones acá, no sé, una columna 25 por 50 y esta ha sido una viga de 25 por 50, lo que va a modelar posiblemente no va a ser la columna, sino va a ser la viga. ¿Y qué tienes que hacer? Seleccionar la viga, volver a asignar y eso es una pérdida de tiempo. En cambio, con esto es trasladar y extruir, 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 nada más. Ya y como dije antes, lo vamos a hacer parcialmente para poder explicarles de forma detallada. Bueno, hasta aquí creo que ya van a ser las 10. Podemos ya culminar. Bueno, que estén algunos ya entusiasmados, ¿no? Haciendo algunas que otras preguntas. Que ya posiblemente se les suban más preguntas cuando toquemos el tema de estructuración y predimensionamiento. Y ya se les explicará en la otra clase. Hasta acá no tienen ningún tipo de consulta para la siguiente clase antes de finalizar la sesión. No, ¿qué día eran las clases? Estamos actualmente martes. Sí, sí, se les va a pasar, dependiendo de la clase, se le va a pasar el plano. Hoy día se va a pasar el plano de arquitectura, el PDF, y el PDF de aquí, si desean, por ahora, y alguna bibliografía, que es siempre muy importante ver en qué se está basando lo que se está comentando, obviamente. El tiempo ha quedado corto, pero también, ¿no? Algunos recursitos ahí, como el manual de detallamiento, esto es muy bueno. Para por lo menos Chile es muy bueno. Un muy buen recurso para los que tengan dudas. Algunas cosas se repiten del S060, pero aquí considera, por así decirlo, el porqué. Es muy didáctico este PDF, que les va a permitir, por así decirlo, armar de mejor manera sus columnas cuando llevemos, ¿no? Obviamente también se les va a entregar eh, todo lo necesario para abarcar el tema del diseño, ¿ok? Se les va a subir cuando finalicemos la clase. Finaliza la clase, voy a ir subiéndolo y lo subo al grupo. Pues creo que subir al correo. Ahí vamos a, creo que, tal vez a eliminar ahí los mensajes para que puedan solamente trasladarse todos los materiales y puedan tener la oportunidad de descargarlo. Eh, ingeniero, Bueno, entonces vamos a finalizar con eso toda la sesión.